Muy buenas noches, familia, nuestras hermanas Severina y Judith también, bienvenidas esta noche. Ojalá por allí también esté llegando nuestro hermano Carlos y no se ha dormido con esta noche lluviosa que creo que hay en toda Latinoamérica, o por lo menos en Centroamérica y Panamá, pero que no nos ha impedido reunirnos para poder compartir una serie más una lección más de nuestra serie El hogar como Dios lo planeó. Hoy iniciamos nueva lección y es la lección que han visto en tu casa, basado en una expresión del Antiguo Testamento. Y es que aunque el rey Ezequías fue un gran rey, mostró debilidad de carácter cuando el rey de Babilonia le envió mensajeros. Estos mensajeros vinieron a agasajar a Ezequías por su recuperación de una enfermedad grave. Parecía tener la idea este hombre de Dios de que él debía convencer al rey de Babilonia a través de sus mensajeros de que realmente era un rey rico, poderoso. Por lo tanto, les mostró su casa y desfiló ante ellos la fuerza de su reino. Podemos leer de esto en Segundo de Reyes, capítulo 20, los versículos 12 y 13. El Señor estaba observando cuidadosamente todo lo que acontecía. Y dice la escritura, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Isaías capítulo 39, los versículos 3 y 4. A través de Isaías, el Señor le anunció al rey los castigos por su conducta reprobable. Podemos leer de ello en Isaías 39, 6 al 8. Habiendo expuesto entonces brevemente el trasfondo del pasaje que nos regala el título de la lección de esta noche, es apropiado que nos preguntemos también nosotros, que nos preguntemos los unos a los otros, ¿qué han visto en tu casa? En primer lugar, ¿qué ha visto Dios en nuestra casa? Dios ve nuestros pensamientos, dice Primera de Corintios capítulo 3, versículo 20, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Se necesita tiempo para que la vida de un hombre revele cómo piensa, pero dice la Biblia, y así es, que Dios ya lo sabe. El mundo maligno de los días de Noé fue destruido a causa de los pensamientos impíos de los hombres. Lea Génesis 6, 5 y 6. Un pecado puede ser cometido en la mente, como la lujuria en Mateo 5, 28, o en Primera de Juan 3, 15, el aborrecimiento a nuestro hermano. Es impresionante saber que, como dice el Salmo 94, 11, Jehová conoce los pensamientos de los hombres. El Señor sabe lo que pensamos de Él. Leemos que Dios dijo de algunos en el Salmo 56, 5, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Los pensamientos del hombre y los pensamientos de Dios son muy diferentes. Tienen entre ellos una gran distancia, dice Isaías 55, 8 al 9, Proverbios 14, 12 y Jeremías 10, 23. Pablo afirmó que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Primera de Corintios 1, 21. El Señor sabe también lo que nosotros pensamos de los demás. Santiago 2, 1 al 4. Sabe cuando pensamos más de nosotros mismos de lo que deberíamos pensar. Romanos capítulo 12, versículo 3. Sabe lo que pensamos de nuestra familia. Si tenemos la actitud cristiana hacia nuestras parejas, hacia nuestra esposa o esposo, maridos, hijos, hijas, padres y madres. Por lo tanto, algunos subpuntos que vamos a tratar aquí quedan muy evidentes en las escrituras y deberían ser ya parte de nuestro conocimiento bíblico. En primer lugar, que Dios es perfectamente consciente de nuestras palabras. Debemos rendir cuenta, dice la escritura, por toda palabra ociosa, palabra dicha sin pensar, sin calcular el daño que puede llevar o haciéndolo de una manera irresponsable. También dice Proverbios 18, 8, las palabras del chismoso son como bocados suaves. Así que es alentador que Proverbios 15, 26 nos diga que las palabras agradables son puras. Al cristiano se le ordena en Efesios 4:32, sed benignos,
unos con otros. Si hacemos lo correcto, no necesitamos temer las palabras de nuestros enemigos y ciertamente tampoco, o mucho menos, las de nuestros amigos. Se nos dice en 1 de Samuel 28:20 que Saúl tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Saúl tenía razones para temer por las palabras de Samuel, porque había sido desobediente a Dios. Nuestras palabras determinarán incluso si somos salvos o estaremos perdidos. Dice Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. También dice la Escritura: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:37. Y también Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. También debemos estar conscientes de que Dios juzgará no solo nuestras palabras, juzgará también nuestras motivaciones o los motivos detrás de nuestras palabras y detrás de nuestras acciones. Simón el Mago tenía una motivación o una intención maligna cuando intentó comprar con dinero el don del Espíritu Santo y por lo tanto la capacidad de hacer milagros y de concederle a otros el poder de hacer milagros. Lea Hechos 8:20 al 23. El día del juicio revelará todas las motivaciones de toda la humanidad. Nuestras motivaciones o nuestras intenciones serán expuestas y cuidadosamente examinadas. Dios conoce el porqué de todas nuestras motivaciones. No solo conoce nuestras motivaciones, sino que juzgará todas y cada una de ellas. Además de esto, Dios conoce, ve y juzgará nuestras acciones. Si heredamos el cielo, debemos hacer algo por el Señor, como dice Lucas 6:46. La religión de Cristo es una religión activa. Dice la palabra en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nuestras acciones deben cultivarse también en el ámbito de la benevolencia. Dice Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar o ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Para pasar por las puertas hacia la ciudad eterna debemos ser obedientes. Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. El Señor, alabando a aquella María que ungió sus pies, dijo en Marcos 14:8, esta ha hecho lo que podía. Jesús juzgará nuestras acciones, pero también Jesús juzgará nuestra sinceridad. Nuestra sinceridad, disculpen que se abrió una ventana acá sin querer. La sinceridad y la honestidad van de la mano. Pablo habló de algunos que predican a Cristo, pero que no lo hacían sinceramente. Filipenses 1:16. Pero también el apóstol oró para que los cristianos de su tiempo y los de ahora sean sinceros. Dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Filipenses 1:10 al 13. ¿Sí? ¿Qué ha visto Dios en tu casa? ¿Qué ha visto la deidad en tu casa? Cristo juzgará todos nuestros pensamientos, palabras, motivaciones, nuestras acciones y sinceridad. El día del juicio será un gran día para los que estén preparados, pero será un día muy triste para quienes enfrenten al juez sin preparación. En segundo lugar, no solamente qué ha visto Dios en tu casa, sino qué han visto tus hijos en tu casa. Es muy importante lo que la gente fuera del hogar pueda pensar de nuestro hogar, pero lo más importante es lo que Dios y Cristo piensan de nuestro hogar. Pero en lo que respecta a quienes componen el hogar, ¿qué piensan nuestros hijos y qué han visto en nuestro hogar?
Los niños son rápidos para reconocer la hipocresía. Si los padres dicen, hijo, hija, quiero que sepas que pensamos que la iglesia o creemos que la iglesia es la institución más importante del mundo porque Hechos 20:28 dice que costó la sangre del Hijo de Dios. Tu padre y tu madre consideramos que la iglesia es la más grandiosa o maravillosa institución del mundo. Si usamos un lenguaje así delante de nuestros hijos, pero ellos son capaces de detectar manifestaciones de hipocresía, si el padre o la madre no se levantan temprano el domingo por la mañana para asistir a tiempo al estudio bíblico y con entusiasmo y gozo a la adoración de la iglesia, o no dejan de ver televisión el miércoles a la hora del estudio de semana, ¿qué han visto en tu casa? ¿Y qué efecto tendrá esto sobre ellos? Los niños aprenden muy temprano en la vida las prioridades de sus padres. Debemos poner a Dios en primer lugar. De hecho, con Dios es el primer lugar o Él no quiere más nada. El hogar es el mejor lugar para que las prioridades adecuadas se graben de forma indeleble o imborrable en los tiernos corazones de los niños. Para que esto se logre, los padres deben amar a Dios supremamente. Escuche nuevamente a Jesús cuando en Mateo 22:37 nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Cristo también ordenó en Mateo 6:33, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay al menos 4 puntos importantes en este versículo. Primero, hay un mandamiento, buscad. Segundo, está el objetivo del mandamiento, el reino de Dios y su justicia. Tercero, se establece el orden, buscad primero. Cuarto, hay una promesa. Y todas estas cosas de las que viven preocupados y por las que se afanan, os serán añadidas. Dios se preocupa por las necesidades de las aves y de las flores. Por lo tanto, es increíble que se preocupe mucho más por los que son sus hijos. Dice la escritura en un extenso pero hermoso pasaje de Mateo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mateo 6:25-32. Debemos ponerlo por encima de nuestros trabajos y otros intereses, incluso de una cantidad razonable de recreación saludable y diversiones o pasatiempos apropiados. Estas cosas pueden ser buenas, incluso pueden aumentar nuestra utilidad y salud, pero no debemos ponerlas jamás por encima del Señor y de su obra en frente de nuestros hijos ni en ninguna otra circunstancia. No deberíamos sorprendernos si le decimos a nuestros hijos durante toda nuestra vida lo importante que es la iglesia, o si señalamos a la Biblia y decimos, hijo, hija, papá y mamá creen que este es el libro más grandioso del mundo, o cualquier otra cosa que podamos decirles sobre los valores, si no practicamos lo que predicamos, si no ven estos principios manifestados en nuestras vidas, tendrán muy poco efecto sobre nuestros hijos. ¿Qué han visto nuestros hijos en nuestro hogar cuando no se les permite faltar a la escuela, aunque no quieran asistir, pero les permitimos faltar a la escuela bíblica simplemente porque no quieren asistir? Observan que estamos muy interesados en su tarea escolar e insistimos en que hagan su trabajo y se preparen para sus clases e incluso les ayudamos con dicha preparación. Sin embargo, nunca o rara vez prestamos atención o mostramos el menor interés en sus tareas de la escuela bíblica.
La escuela bíblica no es solo la que está en la capital y las que enseñan predicadores. La escuela bíblica es toda clase que ofrece la iglesia para entrenar a sus miembros, pero sobre todo cuando hablamos de los niños, hablamos de la escuela bíblica dominical. Entonces, algunos padres que no han hecho esta labor, que no han mostrado este interés, que no hacen el mismo énfasis, que no reclaman de la misma manera, que no se enojan porque no hayan cumplido con la tarea de las maestras los domingos, se preguntan luego por qué sus hijos no aman la verdad y no son fieles a Cristo y a la iglesia cuando llegan a cierta edad. ¿Qué han visto en tu casa cuando no tomamos unas vacaciones para evitar que falten a la escuela, pero tomamos días libres durante una campaña evangelística o durante alguna otra actividad especial de la iglesia? Tantas veces los padres han desperdiciado sus años, no han tomado tiempo para Dios, la Biblia, la iglesia, ni para la vida cristiana. Muchas veces han dicho, cuando sea mayor, cuando ya ella haya hecho este proyecto y el otro, o cuando haya conseguido aquellas cosas que necesito urgentemente lograr, entonces tendré un tiempo que le dedicaré a Dios hasta que muera. Pero lamentablemente cuando se han preparado y encontrado el tiempo, han perdido a Dios y han perdido a su familia. Esta es una tragedia de primera categoría. Han desperdiciado a través de los años la influencia que podrían ejercer sobre su familia. Entonces, incluso, aunque ellos mismos ahora pueden ser cristianos fieles, han derrochado su tiempo y oportunidad y quizá nunca podrán recuperar a los miembros de su propia familia. Es importante hacer la pregunta, ¿qué han visto ellos? Es decir, nuestros hijos en nuestros hogares. Hasta aquí nuestra lección de esta noche y que nuestro Dios Todopoderoso nos siga bendiciendo.